Hola a todos, bienvenidos una clase más al taller de teatro. Yo soy Hermes Jáudenes y soy vuestro profesor y hoy vamos a ver dos ejercicios, principalmente dos ejercicios muy importantes para trabajar o para ejercitar nuestra habilidad para entrar y salir de las emociones o para practicar la profundidad de las emociones que somos capaces de transmitir. Porque al fin y al cabo trabajar con las emociones es una de nuestras herramientas principales y olvidamos que se puede ejercitar. Muchas veces estamos más atentos a cualquier otra cosa de lo que sucede a nuestro alrededor cuando lo principal es lo que está sucediendo dentro de nosotros mismos. Y es importante trabajarlo, es importante que estemos acostumbrados a trabajar con estas emociones, estemos acostumbrados a estar cómodos con ellas y sobre todo que lo hagamos de forma muy segura, porque al trabajar con emociones hay una posibilidad de que estas emociones, digamos, que nos dominen en vez de dominar nosotros a estas emociones y por tanto las emociones negativas incluso nos pueden hacer un poquito de daño. Entonces, siempre vamos a intentar trabajar desde un prisma donde la seguridad es lo primero. Bien, vamos a ver. Lo primero de todo, vamos a ver dos ejercicios. El primer ejercicio consiste en trabajar una emoción dentro de una gama. Es decir, por ejemplo, tú puedes transmitir alegría de mil maneras diferentes y hay, digamos, infinitas posibilidades en que tú puedes transmitir alegría. Entonces vamos a poner una escala. Para hacerlo más fácil al principio, es bueno que esta escala no sea excesivamente grande y entonces nuestra escala va a ser del 1 al 5. Vamos a poner una emoción en la que estemos cómodos al principio, como puede ser la alegría, y lo que hay que hacer es, primero, empezar con alegría 0, es decir, estamos en estado neutro, estamos sin ninguna emoción. Y vamos a jugar a poco pasar de 0 a 1, donde simplemente un poquito de esa emoción está rodeándonos. Hay un principio de algo, pero básicamente eres tú en estado normal. Pero hay un algo. Entonces hoy de repente hay un pequeño pensamiento residual que te hace sonreír, hay una respiración diferente, hay poca tensión en el cuerpo porque hay alegría, ¿no? Y del 1, cuando ya estés en el 1, pasas al 2. Significa que esta emoción cada vez se adueña más de ti. O lo que te causa esta alegría cada vez es más palpable, está más cerca. Cuando estáis en el 2, un ratillo, o sea, no tenéis que estar poco tiempo, no se trata de que lo hagáis rápido, al contrario, se trata de que proceséis estas emociones y que os quedéis con ellas un tiempecillo, igual 1 minuto por cada pasito, con lo cual hacéis 5 minutos por emoción, ¿no? Pero es bueno que juguéis, que vayáis escalando peldaños en esta escala del 1 al 5 y que no lo hagáis rápido, porque si no lo que vais a hacer es pasar por encima de toda la emoción y al final no vais a poder identificar los grados, porque de lo que se trata es de que al final, cuando hagáis el texto o hagáis el monólogo o hagáis el trabajo final que vayáis a hacer o cuando lo vayáis a poner en práctica, tenéis que ser capaces. Pues aquí me vendría bien tener poca emoción porque es el principio de la escena y le van a ocurrir cosas muy intensas que van a hacer que esta emoción escale. Entonces aquí igual voy a poner un miedo 1, de repente pasa esto y hay un miedo más grande 3 y aquí está en la cúspide de su miedo que es miedo 5 y de repente algo pasa y abruptamente pasa a miedo 2 otra vez. Entonces que seáis capaces de identificar estos escalones. La alegría 3, cada vez más palpable, la 4 a punto del máximo y el 5 sería la alegría más grande que os anda en vuestra vida. Entonces se trata de jugar a eso, ¿Y por qué digo jugar? Voy a explicar. O sea, conseguir una emoción se puede hacer de miles de maneras diferentes. Bueno, miles, he dicho miles por quizás exagerado o no lo sé, pero vamos, se puede hacer de muchas maneras diferentes. Tú puedes dejar que una acción, el hecho de hacer la acción, ya te ponga el cómo hacer la acción. Hay una corriente
de técnica de interpretación que te dice que la acción te lleva a la emoción. Hay otras formas que es al revés, que es la emoción conduce la acción. Yo lo que sí os voy a pedir, independientemente de lo que os ayude más, es que hay, digamos, dos formas de hacerlo. Una, utilizando recuerdos y vivencias personales, y otra que es utilizando la imaginación. Es probable que penséis que usar tus vivencias personales es más efectivo, lo cual es verdad, es mucho más rápido, es más directo, pero cuando tratamos con emociones negativas, como puede ser el miedo o puede ser la tristeza, claro, si tú estás reviviendo tus traumas o reviviendo tus penas personales continuamente para trabajar o para hacer, digamos, esta afición que es el teatro, si tú estás reviviendo las cosas negativas constantemente, eso te va a pasar factura a nivel psicológico. Hay muchos actores, seguro que habéis oído de alguno, que de tanto hacer una función, digamos, trágica o digamos dramática, donde usan este tipo de técnica, han tenido que tomarse un tiempo, dejar los escenarios un tiempo, porque eso ha terminado pasándoles factura personalmente. Y es lo que digo, si utilizáis, seguramente es más efectivo si utilizáis vuestros recuerdos, llegaréis antes a una emoción reconocible porque la estáis reviviendo constantemente, es más fácil, pero al final os podéis hacer daño. Con las emociones positivas seguramente no haya ningún problema, o sea que os lo puedo hasta recomendar porque así revivís cosas nostálgicas o cosas alegres, pero con las negativas creo que es mejor jugar a partir de la ficción. ¿Y cómo jugamos a partir de la ficción? Pues podéis hacer dos cosas. Bueno, podéis hacer muchas. Vuestra imaginación no tiene límites, pero yo os voy a recomendar dos. La primera es que partáis de algo completamente inventado. O inspirado en una película o inspirado en algo que os han contado, pero que no sea vuestro. O sea, que no sea directo, que no esté enlazado con vosotros y sea un sentimiento parecido. Por ejemplo, si yo tengo que llegar a Tristeza 5 porque en mi escena, en lo que yo tengo que hacer, ha fallecido mi hijo, en vez de imaginar una cosa personal que yo he tenido donde ha fallecido alguien, que sería bastante traumático, lo que puedo hacer es pensar en un personaje de una historia o de un cuento que tenía una relación parecida o que yo tengo una relación sentimental parecida con este personaje, ya puede ser un cuento, ya puede ser Bambi, puede ser de la historia que tú quieras, y a través de ese sentimiento que ya existe porque tú tienes una relación con ese personaje que te hacía esa sensación, pero al menos es una relación ficticia, lo vas agrandando. O incluso te puedes inventar una mascota ficticia y pensar que ha muerto. O sea, puede ser completamente desligado de ti. Siempre será más fácil si está algo ligado a ti, pero incluso puedes, si tienes miedo a que te haga daño, puedes incluso desligarlo completamente y pensar, me invento una mascota ficticia ahora mismo, o me invento un pariente ficticio, me invento lo que sea ficticio. Ficticio significa que no es real, y juego a pensar en eso y hacerlo más grande. Y ahondar, o sea, dejar que me llene y juego, es importante esta palabra, desde el juego me permito imaginar, inventar cuánto me afecta o cuánto me cala dentro, ¿no? Sobre todo con las emociones negativas, yo os recomiendo esto. Ya sea de una película o inspirado en algo, o ya sea que te lo inventas de cero. A estas dos opciones me refería, ¿de acuerdo? Muy bien. Una vez dicho esto, el primer ejercicio es eso. Yo os voy a decir 3 emociones, pero quien quiera en casa puede escoger millones de emociones. Porque hay celos, hay nervios, hay muchísimas cosas. ¿Qué emociones os voy a recomendar yo? Os recomiendo que empecéis con tristeza. Después paséis por miedo y terminéis con alegría. Es bueno terminar con una positiva siempre para que cuando dejéis de actuar, cuando terminéis el ejercicio, lo dejéis en alto, lo dejéis con energía y lo dejéis de manera alegre. Así que yo os recomiendo eso, de tristeza a miedo y alegría.
empezando en 0, dejáis que vaya calando, vais imaginando que está cada vez más cerca. 1, 2, 3, 4 y 5. 1 minutito por paso, 5 minutitos por emoción. Y como son 3 emociones, 15 minutitos este ejercicio. ¿Sí? Vale. No tengáis miedo del máximo. Muchas veces cuando hago este ejercicio, el paso 5, yo digo ahora 5, el máximo, y suele ser como el 3 de la gente normal. La idea está en que dejéis que vaya entrando y que vaya entrando y que vaya entrando, y el 5 debería ser lo más máximo que seas capaz tú de transmitir. O sea, que no tengáis miedo a dejar que os cale hondo la emoción, ¿de acuerdo? Siempre desde el juego, no vivencias personales, porque os podéis hacer daño. Vale. Ok, y el segundo ejercicio es la evolución, es el paso lógico. Es la transición emocional de una emoción A a una emoción B. Por poner un ejemplo, de tristeza a alegría. Entonces, hay un cambio. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, cuando ya tenemos las emociones elegidas y sabemos que aquí está triste un personaje y aquí está alegre en nuestra escena, tendemos a preocuparnos más por el texto. O sea, la mayor preocupación que tenemos casi siempre cuando estamos empezando en esto del teatro es el texto. Y entonces lo que ocurre es que estamos alegres en una frase y en la siguiente de repente estamos tristes. Y no ha habido ni un segundo de transición. Y esto en la vida real no pasa nunca. Siempre hay transición. Nosotros no somos robots. No hay un botón y de así para estar así. No. O sea, no somos así, porque eso quedaría muy raro, quedaría muy falso. Siempre hay una transición, hay un proceso. Tú coges una emoción, la sientes, la disfrutas y algo sucede y esto no lo sueltas de golpe. Hay un proceso que te hace cambiar a la otra emoción. Estás alegre y pasa algo y tu cuerpo va procesando, tu cabeza va pensando hasta que llegas y ya sientes la otra emoción. Hay una transición. Entonces, el segundo ejercicio consiste simplemente en hacer transiciones de emociones. ¿Qué transiciones he escogido yo para que hagáis? Pues mira, hemos empezado por de tristeza a alegría. Y al principio podéis alargar mucho la transición para que sea más fácil y después las podéis ir acortando, pero nunca instantáneamente. Es decir, al principio puede ser muy larga, estamos de alegría y de repente la vais dejando, va apareciendo la tristeza, puede ser larga y después cada vez más cortito, para que sea, hasta que sea, digamos, lo que vosotros consideréis que es más natural, ¿no? Pero se trata de que hagáis la transición. Si no hay transición emocional, este ejercicio no sirve. O sea, queremos evitar los interruptores, los automatismos. Queremos evitar que de aquí pases aquí en un segundo. No por frases. O sea, porque cuando lo estudiamos decimos aquí triste, aquí alegre y lo hacemos como una frase, una emoción y otra frase, otra emoción y no. Hay una línea de pensamiento. Ya otro día hablaremos de lo que es esto, pero es básicamente que la cabeza del personaje nunca para. No es un interruptor. Siempre hay un pensamiento. Y de A a B, a C pasa por varias emociones y están todas ligadas por un hilo conductor, por la línea de pensamiento. Entonces eso, la primera emoción, de alegría a tristeza o de tristeza a alegría, después de miedo a timidez, es la segunda, y por último, del dolor al placer. Y acabamos nuevamente en positivo. Siempre intentar acabar estos ejercicios en positivo para quedaros con la última emoción de forma buena. O sea, que os llene de energía y que os llene de satisfacción y que os llene de un sentimiento positivo. Para que dejemos con energía, con alegría el teatro, ¿no? Y que tengamos ganas de hacer más cosas. ¿De acuerdo? Vale. Recordad, primero, escalas de emociones del 1 al 5 y tenemos esas emociones que son tristeza, miedo y alegría. Y por último, estas transiciones de emociones para que no parezcamos robots. ¿De acuerdo? Que es de tristeza a alegría, de miedo a timidez y de dolor al placer. Muy bien. Pues os veo la semana que viene con otra clase que va a ser muy interesante, así que os invito a que estéis aquí conmigo otra semana más. Espero que tengáis una buena semana.